Hablando de cómo discutir sin destruir, y todos somos humanos. En alguna ocasión puede ser que el enojo nos haga cometer errores cuando se está tratando de discutir un tema, pero la destrucción quiere decir la destrucción ya de la otra persona, según lo que nosotros podamos decirle. A veces los comentarios realmente son muy destructivos y denigran a la persona. Sí. Nos podemos remontar incluso hasta a la familia del otro, alguna debilidad que le veamos. Sí, y algo algo importante que debemos de tomar en cuenta es que yo no debo de justificarme en ningún momento, o no debo de querer tener la razón, porque en ese querer tener la razón voy hiriendo más y más a la persona. Y yo traía un ejemplo bien sencillo del corazón del ser humano, de un niño, de un hijo, un adolescente, una pareja. Es como este papel. Este es un papel de China. Sí. Realmente es frágil. Sí. Pero cuando nosotros empezamos a discutir y a herir a la persona, lo que hacemos prácticamente es esto con el corazón. Entonces, cuando queremos enmendar las cosas, ya queda la marca. Esto ya está marcado. Sí. Aquí le puede pasar la plancha, aunque lo planche, ¿verdad? Y más aún. Mira, ya está roto, ¿ves? Hasta se rompió. ¿Sí? Entonces, y realmente no nos ponemos a pensar, y a veces damos cabida y nosotros provocamos muchas veces a que los demás nos hieran. Sí. Y eso nosotros no, o sea, tenemos que tener un valor, tenemos que saber quiénes somos y no permitir que nadie nos hiera tampoco. Pero en este caso, cuando, por ejemplo, usted dice provocamos a que nos hieran, es decir, nosotros primero lanzamos una pedrada. Y por supuesto, por ejemplo, las personas celosas. Perdemos el derecho de que... Ajá, una persona celosa está celando a alguien que nada que ver, o sea, tal vez el otro no anda haciendo nada, o regañamos a nuestros hijos sin que hayan hecho nada, y ellos solamente se quedan, pero ¿por qué me están diciendo todo el tiempo que yo soy aquí, que yo soy allá, y yo no hago eso? Entonces lo que estamos haciendo es esto con el corazón de nuestros hijos, y llega un momento en que vamos a recibir lo mismo, porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Si yo estoy sembrando gritería, si yo estoy sembrando desconfianza, estoy sembrando lo que sea en la otra persona, lo voy a cosechar tarde o temprano. Sí. Todo el tiempo, segundo a segundo, cosechamos indiferencia, maltrato, expresiones duras, amor, lo que sea. Y eso lo vamos a cosechar, porque ninguna siembra se queda sin dar su fruto. Y fíjense que no es, pues no hay derecho, pero si una persona le pega al otro, digamos, porque esto se da mucho aquí en el país. Si una mujer o un hombre empuja al otro, el otro tiene, o sea, pierde sus derechos, por decirlo así. Sí. Queda, es decir, no podemos nosotros, tanto como las palabras como los golpes, una vez uno lo hace, pierdes todos sus derechos, entonces quedas vulnerable a que te puedan regresar de la misma forma, que te paguen de la misma forma. Entonces, sin duda que hay que ser muy sensatos en cómo nosotros sintamos que si ese diálogo se volvió discusión, porque diálogo debería ser lo más saludable, pero del diálogo nos pasamos a la discusión. A dialogar. Ya la discusión implica un poco de la voz ya más exacerbada, ofensa, groserías, sí, más grito, un poco más de fricción. Pero aún así, creo yo que a veces, bueno, se discute y a veces, porque somos seres humanos, pero ya no pasar a la destrucción. Y es por eso que hemos estado hoy hablando de cómo no pasar ya a ese tercer nivel de la destrucción. Sí, es importante también reconocer, fíjense, yo estaba recapacitando ahí, ¿por qué es que sacamos esa actitud? Es que tenemos que ir a la causa. ¿Por qué se hace eso? Fíjense que la prepotencia del hombre, en este caso, o en la mujer, hace sentir al otro como que es menos. O sea, hay un problema ahí, serio, porque si realmente no existiera ese ataque, ¿verdad? Es porque el otro está reconsiderando a la otra persona de igual a igual. Él se considera posiblemente superior. Entonces eso lo hace sentirse que tiene derecho a pegar, como lo acaba de mencionar Milena,
Y la otra, si no tiene sus recursos también escondidos, también le responde. Mire, ¿cuántas mujeres están en cárcel de mujeres por defenderse de golpizas de sus esposos, que han tenido que agarrar a veces utensilios de la cocina y defenderse? Entonces, sin duda que no se llega a ningún lugar. Eso es exactamente, porque ese sentirse superior a la otra persona, ya sea por lo económico, es que como en un matrimonio se juntan de dos, gracias a Dios los que se juntan con diferentes, mejor dicho, con bienes iguales, homogéneos, pero cuando entre ellos hay alguna diferencia, por algún académica, eso ya lo hace sentirse económica, como superior. Y entonces viene ese asunto, el ataque verbal, físico, que ese ya es el colmo, ¿verdad? Sí. Y por último, hasta muerte, pues. Claro. Nos hemos dado cuenta de muchos casos de eso, ¿verdad? Claro. Entonces, eso realmente, ¿cómo es que se genera? Es que ese es el punto. Ahora, fíjense sí, dígame. Perdón, y es que yo creo que esto se genera porque la persona es egoísta. Exacto. Si yo actúo con egoísmo, yo voy a defender mis puntos, yo voy a demostrar que yo tengo la razón, yo tengo el poder. Entonces yo lo quiero todo, yo quiero manipular y controlar esa situación. Si no lo hago, entonces me siento vulnerable y eso no me conviene. Entonces la persona realmente es por la inseguridad en sí mismo que quiere tener la razón. Pero cuando uno está seguro de lo que sucede o de lo que se está discutiendo y yo sé que yo tengo la razón, entonces espero hasta que la otra persona se tranquilice y sabiamente yo le tengo que decir en algún momento, porque siempre se deben de discutir las cosas. Sí. Es con más tranquilidad, vaya, fíjate que quiero que discutamos ese punto y por favor, desde ya vamos a hacer un trato o un pacto de que no vamos a herirnos, sino vamos a discutir este punto como si estuviera en la mesa. Por ejemplo, yo estoy dando unas capacitaciones donde yo siempre les digo, el punto que vamos a discutir, nos parece o no nos parece, es lo que está en la mesa, no a la persona. A la persona no la podemos tocar, es ese punto. No me gusta ese punto por esto, esto y esto, pero yo sigo amando a la persona. Claro. Y no nos acostumbramos a eso. Eso por un lado y por otro lado, no nos preparamos para saber cómo acercarnos a la persona, cómo es la manera en que voy a ser escuchada por esa persona. No con todos me voy a acercar de la misma manera. No todos tienen la misma capacidad para que yo me acerque igual. Hay quienes voy a tener que demostrarles de que yo tengo un conocimiento más elevado y así me van a escuchar, pero en otros que tengo que tener un conocimiento a la par y así voy a ser escuchada. Y así de diferentes maneras, o que la persona es superior a mí y aunque no lo sea, pero porque desconocemos la manera de acercarnos y realmente el dialogar no es, el éxito no es que las personas a mí me entiendan, que yo pueda expresar mis pensamientos, sino que yo pueda sacar los pensamientos de la otra persona y sus ideas. Pero fíjese que